El crimen de los Galindos. En los veranos del sur, el aire puede volverse tan denso que hasta los secretos pesan. Aquel julio de 1975, el sol ardía sobre los trigales de Sevilla y el cortijo de los Galindos se quedó sin voces. 5 personas murieron allí. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Y nadie volvió a hablar de ello. Era martes, 22 de julio de 1975. En el cortijo Los Galindos, situado a unos 4 kilómetros del pueblo sevillano de Paradas, la jornada había empezado como tantas otras, con el ruido del tractor al amanecer y el olor a pan tostado. Aquel cortijo pertenecía al empresario Manuel Zapata Portillo, un hombre que vivía en Marchena y apenas visitaba la finca. Allí trabajaban 5 personas: el capataz Manuel Zapata Hinarejos, su esposa Juana Martín, el tractorista José González Bravo, el mozo José González Cruz y el joven Rafael, un muchacho que ayudaba en las labores menores. La finca era amplia, de muros encalados y campos infinitos de trigo. Ese día el calor era insoportable. Más de 40 grados bajo un cielo sin una nube. A las 11 de la mañana el aire ardía y los insectos zumbaban como si el mundo se fuera a derretir. Nadie en el pueblo podía imaginar que, mientras el sol caía sobre los tejados, en Los Galindos se estaba escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia criminal de España. Pasadas las 5 de la tarde, un vecino llamado Antonio Palacios, que transitaba por la carretera vecina, vio algo extraño, una columna de humo que se elevaba detrás del cortijo. Al principio pensó que estaban quemando rastrojos, pero el humo era denso, oscuro, y olía a algo más que paja. A las 6, el dueño, Manuel Zapata Portillo, fue avisado en Marchena. Subió a su coche y condujo los 8 kilómetros hasta la finca. Lo acompañaban su esposa y un amigo. Al llegar, vio la puerta principal abierta y un silencio antinatural que se mezclaba con el crepitar de un fuego débil en la cuadra. El suelo estaba cubierto de cenizas, y entre ellas algo que no parecía carbón: el cuerpo calcinado de un hombre. Zapata corrió hacia la casa, llamando por los nombres de sus empleados. Nadie respondió. En el interior del cortijo encontró a su capataz, Manuel Zapata Hinarejos, tirado boca abajo junto a la entrada del patio. Tenía el cráneo hundido, golpeado con una fuerza brutal, posiblemente por un objeto metálico. Junto a él, el cuerpo de Juana Martín, su esposa, apenas reconocible, envuelta en sangre y ceniza. La habían golpeado en la cabeza y después, al parecer, intentado prenderle fuego. El calor era insoportable, el olor indescriptible. Zapata salió corriendo y vomitó tras el pozo. Luego volvió a entrar, temblando. En la cuadra halló otro cuerpo, carbonizado entre paja y madera. Era José González Bravo, el tractorista, el mismo que Antonio Palacios había visto la noche anterior conduciendo el tractor, feliz, con la camisa desabrochada y un cigarro en la boca. A las 19:30 horas, la Guardia Civil de Paradas recibió el aviso. Cuando llegaron, el fuego ya se había extinguido. El cortijo era un escenario dantesco. El teniente que encabezaba la patrulla, José María Pérez, recordó después que nunca había visto tanto silencio en un lugar tan pequeño. 2 cuerpos carbonizados, uno golpeado, otro sin identificar, y una mujer muerta junto al umbral. Pero faltaba alguien. José González Cruz, el joven mozo, no estaba entre los cadáveres. Tampoco el muchacho Rafael. Se pensó al principio que habían huido, tal vez culpables, tal vez testigos. La Guardia Civil acordonó la zona y comenzó a recoger pruebas. El suelo estaba lleno de huellas, pero todas se mezclaban. No se distinguía nada. El calor hacía que los cuerpos comenzaran a descomponerse. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el del humo y el aceite del tractor. A medianoche,
Uno de los agentes descubrió el cuerpo de José González Cruz, a unos 100 metros del cortijo, tendido entre unos matorrales. Tenía el cráneo destrozado y las manos semicarbonizadas. El forense dictaminó que había intentado huir, pero lo alcanzaron antes de llegar a la carretera. El joven Rafael fue hallado horas después, oculto bajo un carro, también sin vida, con signos de haber sido golpeado brutalmente. 5 cuerpos, 5 muertes y ningún testigo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el teniente Pérez cerró su libreta y murmuró: «Esto no es un crimen, esto es una masacre». El amanecer del 23 de julio de 1975 encontró al cortijo rodeado de periodistas, curiosos y agentes. El rumor había corrido por Paradas, Marchena y Arajal. Al principio se pensó en un ajuste de cuentas, quizás un robo, pero nada faltaba, ni dinero, ni objetos, ni maquinaria. El fuego parecía un intento torpe de borrar pruebas, pero solo había servido para multiplicar las preguntas. Los cuerpos presentaban heridas distintas. Unos habían sido golpeados, otros calcinados, y uno, el capataz, tenía además un disparo en la mandíbula. Las armas usadas parecían ser herramientas del campo: una barra de hierro, una azada y posiblemente una escopeta vieja. El caos era total. Durante los días siguientes, la Guardia Civil interrogó a decenas de personas. Nadie había oído nada, nadie había visto nada. Y sin embargo, el cortijo estaba a solo 4 kilómetros del pueblo. En Paradas, el miedo creció. Los vecinos cerraban las puertas antes del anochecer, y el rumor del diablo y la venganza empezó a circular en voz baja. Algunos decían que los peones habían discutido por dinero, otros que el capataz había descubierto algo que no debía. Incluso se habló de un crimen pasional, de celos, de una mujer, de una deuda, pero la verdad seguía perdida entre los olivos. En los días que siguieron, el sol siguió cayendo sobre los campos de trigo, pero en Los Galindos el aire se volvió insoportable. Había olor a muerte, a mentira y a miedo. La escena era confusa. Las paredes del cortijo estaban manchadas de hollín y sangre seca. Los cuerpos habían sido movidos varias veces antes de la llegada del forense, y la zona, contaminada por la multitud que había entrado sin control. Las autopsias confirmaron que las 5 víctimas murieron violentamente, pero no en el mismo orden ni con las mismas armas. El capataz Manuel Zapata Hinarejos fue el primero, golpeado en la cabeza con una barra de hierro. Su esposa Juana Martín murió poco después, probablemente al intentar huir. El tractorista José González Bravo fue quemado vivo dentro de la cuadra. El mozo José González Cruz logró escapar unos metros antes de ser abatido, y el joven Rafael fue rematado a golpes. El forense, doctor Llavero, escribió en su informe una frase que aún se cita: «No hubo una sola mano en este crimen». Las primeras horas fueron caóticas. La Guardia Civil detuvo a varios jornaleros de la zona, pero todos quedaron en libertad por falta de pruebas. El dueño, Manuel Zapata Portillo, declaró que no tenía enemigos, que sus trabajadores eran gente de confianza y que aquel crimen no tenía explicación. Los rumores se dispararon, que si celos, que si dinero, que si venganza. Pero una pista cambió el rumbo. Un vecino dijo haber visto una furgoneta blanca cerca del cortijo aquella tarde. No era de la finca, y nadie supo nunca a quién pertenecía. Un detalle inquietó a los investigadores. En el cortijo había un almacén cerrado con candado. Al abrirlo, hallaron bidones de aceite, herramientas y una escopeta recortada. El arma pertenecía al capataz, pero el casquillo hallado cerca del cuerpo no coincidía con ella. Eso indicaba que había otra escopeta que nunca apareció. Además, una puerta trasera mostraba signos de haber sido forzada, la cerradura rota y la madera astillada. El fuego, según el informe de los bomberos, había sido provocado con gasoil, encendido en varios puntos distintos. Alguien quiso borrar el rastro, y lo hizo con precisión.
El fiscal del caso, Antonio del Castillo, viajó desde Sevilla al Cortijo el 24 de julio. Al llegar, encontró a los agentes exhaustos y al pueblo entero dividido entre miedo y morbo. Reunió a los mandos y fue tajante. No estamos ante un crimen de campo, aquí hay algo más grande. Se habló de contrabando, de tráfico de armas oculto bajo las apariencias agrícolas, incluso de una operación política encubierta. España vivía los últimos meses del franquismo y la Guardia Civil tenía órdenes de mantener la calma mediática. El caso fue clasificado parcialmente y muchos documentos desaparecieron de los archivos en los años siguientes. Los investigadores cometieron fallos irreparables. Las pruebas no se preservaron correctamente. Los cuerpos fueron trasladados sin fotografía forense y las herramientas ensangrentadas, una barra y una azada, se perdieron en el camino al laboratorio. Cuando el juez solicitó los objetos, nadie supo decir dónde estaban. Las ropas de las víctimas fueron lavadas antes del análisis. Y el tractor, pieza clave del crimen, fue reparado y vuelto a usar antes de ser inspeccionado. Era el caos absoluto. Y el crimen más violento de la provincia empezaba a quedarse sin respuestas. Con el paso de las semanas, las hipótesis se multiplicaron. Algunos pensaban que el crimen fue obra de varios jornaleros, quizás por una disputa laboral o por celos. Otros creían que el capataz había descubierto un negocio ilícito y fue eliminado junto a su familia para silenciarlo. Una tercera teoría, la más persistente, sostenía que los asesinos llegaron de fuera, quizás buscando dinero o mercancía escondida, y mataron a todos los testigos antes de huir. Pero no había huellas, ni testigos, ni móviles claros. Solo 5 cuerpos, una finca ardiendo y un pueblo paralizado por el miedo. Los periódicos de Sevilla y Madrid llenaron portadas durante días. Titulares como Matanza en un cortijo sevillano o 5 muertos en paradas, crimen sin explicación. Los periodistas que llegaron a Los Galindos coincidían en una cosa: el silencio era absoluto. Los vecinos rehuían las preguntas. Las autoridades no querían hablar, y cada vez que alguien intentaba investigar, las puertas se cerraban. El periodista Francisco Pérez Avellán, años después, resumiría el caso con una frase demoledora: fue un crimen con demasiada gente interesada en que nunca se resolviera. Durante los años siguientes, hubo 3 sumarios distintos, cientos de interrogatorios y decenas de rumores. Nadie fue condenado. El caso se archivó en 1988, sin culpables, pero el recuerdo siguió flotando sobre el pueblo. Cada aniversario, algunos vecinos dejaban flores anónimas en la entrada del cortijo abandonado. Los más viejos decían que por las noches el viento arrastraba un olor a humo y aceite quemado. Otros, que aún se oían los gritos lejanos del capataz llamando a su mujer. Hoy, Los Galindos está en ruinas. Los muros, cubiertos de musgo y polvo, las ventanas, sin cristales, solo quedan las marcas del fuego y el eco de lo que allí ocurrió. Los visitantes dicen sentir una presión en el pecho cuando cruzan la entrada, como si el aire se volviera más espeso. A veces, los cazadores evitan pasar por la zona al atardecer. Dicen que el silencio allí no es normal, que ni los pájaros se atreven a cantar. 40 años después, los crímenes de Los Galindos siguen sin resolución judicial. 5 personas murieron en una tarde de verano y ningún tribunal supo nunca quién o por qué. El expediente duerme en los archivos de Sevilla, cubierto de polvo y silencios. Nadie fue culpable, nadie inocente, solo un cortijo vacío bajo el sol de julio y un misterio que se niega a morir. Porque hay crímenes que no buscan justicia, buscan olvido. Dicen que en los cortijos andaluces el silencio puede ser más pesado que la tierra misma.
que el calor del verano no solo seca los campos, también las conciencias. Aquel julio de 1975, 5 personas murieron entre el fuego y el polvo de los Galindos. Y medio siglo después nadie sabe quién lo hizo. Las pruebas se perdieron, las voces callaron y el tiempo, como la ceniza, lo cubrió todo. Pero los secretos, como el humo, nunca desaparecen del todo. Solo esperan el viento adecuado para volver a arder. Si esta historia real te ha estremecido tanto como a mí, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame cada semana para escuchar más historias reales, susurradas al oído. Porque hay crímenes que el tiempo intenta enterrar, pero la verdad siempre encuentra una rendija para salir a la luz. Gracias por acompañarnos. Te espero en el siguiente video. Adiós.